Lo invito a leer mi columna La Quinta Transformación, por supuesto, en el Heraldo de México. Hoy le cuento que en noviembre de 1994, el presidente electo, Ernesto Zedillo, ya había decidido romper de tajo con el presidente en funciones, Carlos Salinas de Gortari. La razón era que el primero tenía que devaluar el peso antes de que el segundo tomara posesión. La crisis sobrevino cuando la economía de entonces, altamente dolarizada, también por la firma del Tratado de Libre Comercio en diciembre de 1992, no aguantó el choque de 4 eventos traumáticos, políticos internos, que se sucedieron en cuestión de semanas y que trastocaron la marcha del país. La irrupción del movimiento zapatista en Chiapas en enero, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo, la renuncia no aceptada de Jorge Carpizo a la Secretaría de Gobernación en junio y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en septiembre. Zedillo ya había mandado a quien sería después su jefe de oficina en la presidencia a hablar con Pedro Aspe, que en ese entonces era el secretario de Hacienda. Luis Telles pasó el primer mensaje. Había que devaluar el peso ya y ajustar toda la política fiscal y monetaria para amortiguar el golpe de una devaluación acelerada del peso que se desató en plena sucesión de gobierno y que empezaba a vaciar y vació las reservas del país. El 10 de noviembre de 1994, a tan solo 19 días de que Zedillo tomara posesión, hubo un cónclave en la casa de Santa Teresa de Salinas de Gortari en Tlalpan. El todavía presidente recibió en su enorme biblioteca a Zedillo, a Telles y a Jaime Serra, que sería su secretario de Hacienda. Él, Salinas, estaba acompañado por Pedro Aspe. Zedillo le reiteró a Salinas que devaluara e hiciera un ajuste rápido en la política fiscal. Argumentó que se había alejado del día a día de la marcha de la economía porque estuvo en campaña, pero que el gobierno tenía en esos momentos al mejor equipo económico. Salinas le contestó que devaluar era muy peligroso, que si lo hacía tomaría la presidencia con un zócalo incendiado. Pero Zedillo insistió, devalúe, para entonces ya seré presidente. Era evidente que ni Salinas, ni mucho menos Pedro Aspe, querían devaluar. Salinas terminó aceptando la recomendación, pero pidió a Zedillo que mantuviera en la Secretaría de Hacienda a Aspe, quien en ese momento ya se reportaba listo para irse a Nueva York y a Washington a informar a los fondos financieros y banqueros prestamistas de México de la decisión de devaluar. Zedillo, Serra y Telles salieron de la casa de Salinas confiados, creyendo en el plan supuestamente acordado y con un Aspe listo para su roadshow que mitigaría en buena medida la presión que ya se tenía sobre el peso. Pero sorpresa, cuando en el vehículo iban todos y tomaban rumbo a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Insurgentes 59, Zedillo recibió en el teléfono móvil una llamada de Salinas. Salinas le dijo que cuando salieron de su casa se quedó hablando un buen rato con Aspe y que éste le insistió que para garantizar la confianza de los inversionistas y de la comunidad financiera internacional en este proceso de transición devaluatorio y de ajuste económico era esencial que se quedara en Hacienda. Señor, yo ya decidí que sea Serra el secretario de Hacienda, reiteró un Zedillo que no le tenía confianza a Aspe. Y entonces Salinas se echó para atrás. Se retractó de lo convenido minutos antes en su casa. Lo que sucedió después del 1 de diciembre de 1994, el error de diciembre, ya es historia. Moraleja, si un presidente saliente no se pone de acuerdo con el entrante y no mira lo que las fuerzas del mercado están expresando, el país simplemente se quiebra. Hasta aquí la quinta información de hoy.